Un millonario viudo le dio $300 y un empleo a una mendiga que necesitaba comprar comida para su hija. Al día siguiente, la vio rezando en la tumba de su esposa, quien murió hace 13 años. La brisa fría de otoño barría las calles de Ciudad de México cuando Javier Morales salió de una cafetería en el centro. El aroma del café recién hecho aún flotaba en el ambiente, mezclándose con el leve perfume de hojas secas esparcidas por la acera. Ajustó su abrigo sobre los hombros, sintiendo el habitual peso de la soledad que lo había acompañado durante 13 años, desde la muerte de Elena. Estaba acostumbrado a recorrer ese camino solo. La rutina era siempre la misma: café, negro sin azúcar, lectura rápida del periódico y luego una caminata hasta la sede de su empresa. Pero aquella tarde, algo diferente capturó su atención. En la esquina opuesta, una mujer se sentaba en la acera, sosteniendo un pedazo de cartón con letras escritas a mano. «Por favor, ayúdeme a alimentar a mi hija». Javier no solía involucrarse, no porque fuera indiferente, sino porque la vida le había enseñado que la generosidad a ciegas no siempre era bien recibida. Sin embargo, había algo en ella que lo hizo detenerse. Quizás fuera la forma en que mantenía la mirada baja, sujetando firmemente el cartel, pero sin el desespero de quien clama ayuda. Su postura transmitía más vergüenza que súplica. Se acercó despacio, observándola. La mujer tenía el rostro pálido, el cabello castaño recogido en un moño desaliñado, y vestía un abrigo demasiado fino para el clima que caía. Cuando alzó la mirada, sus ojos castaños mostraron no solo cansancio, sino un silencioso orgullo. «¿Cuánto necesitas?», preguntó sin rodeos. Ella vaciló. No estaba acostumbrada a ser abordada directamente, y Javier notó que aquella pregunta la incomodaba, como si, al tener que dar una cifra, estuviera admitiendo una derrota mayor que el hambre. «Lo suficiente para comprarle la cena a mi hija», respondió finalmente, en voz baja. Javier sacó su cartera y le entregó una nota de 100 pesos. Era una suma considerable, y percibió el pequeño temblor en las manos de la mujer al recibirla. Ella abrió la boca para decir algo, tal vez para agradecer, pero Javier se adelantó. «¿Ya has trabajado antes?», frunció el ceño, confundida. «Sí, pero perdí mi empleo hace unos meses». Javier asintió lentamente. Sintió una extraña vacilación en su interior, un impulso que rara vez experimentaba en situaciones como aquella. Sin pensarlo mucho, sacó una tarjeta del bolsillo y escribió una dirección en el reverso. «Preséntate mañana. Necesito contratar a alguien para un trabajo administrativo básico». La mujer lo miró como si estuviera bromeando. «¿Está hablando en serio?». «Siempre lo estoy». Javier la observó con neutralidad, pero su mente se agitaba. «Si vienes, veremos qué se puede hacer». Ella dudó por un largo momento antes de tomar la tarjeta. Sus ojos brillaron por un instante, como si quisiera creer que aquel día terminaría diferente a los demás. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Javier antes de irse. «Margarita Cruz». Él asintió, grabando el nombre en su mente antes de alejarse. Al día siguiente, Javier llegó a la oficina a la hora de siempre, pero su atención estaba inquieta. No esperaba que Margarita realmente se presentara. De algún modo, tenía la sensación de que estaba en lo correcto y equivocado al mismo tiempo. Casi al final de la tarde, cuando ya se había convencido de que ella no vendría, la secretaria anunció por el interfono: «Señor Morales, hay una mujer en la recepción. Se llama Margarita Cruz». Javier arqueó una ceja, sorprendido. «Que la hagan pasar». Pocos minutos después, Margarita entró en la sala. Ahora, iluminada por las elegantes lámparas de su oficina, parecía diferente. Conservaba la expresión cansada, pero vestía una blusa sencilla y limpia, y su cabello caía suelto. «Señor Morales», comenzó sosteniendo la tarjeta que él le había dado. No sabía si debía venir. Javier le indicó que se sentara. «Pero viniste. Eso ya es un comienzo». Ella apretó los labios y miró a su alrededor, como si aún no creyera estar allí. «¿Qué exactamente tiene en mente?», preguntó con voz cargada de cautela.
Javier se recostó en su silla, observándola. Un trabajo administrativo simple: organizar archivos, agendar citas, revisar reportes. Nada muy complejo. No te estoy ofreciendo caridad, Margarita, te ofrezco un trabajo. Ella apartó la mirada por un instante, claramente luchando contra algo interno, pero luego respiró hondo y asintió. Lo acepto. Javier notó el alivio en su voz y por un breve instante sintió que algo en él también cambiaba. No sabía el por qué, pero aquella mujer despertaba en él una curiosidad que hacía mucho no sentía por nadie. La jornada laboral terminaba cuando Javier decidió dar una caminata hasta el panteón. Lo hacía siempre que necesitaba pensar. La tumba de Elena era un lugar de reflexión, un recordatorio constante de que ciertas cosas eran irreversibles, pero al acercarse, algo lo hizo detenerse. A pocos metros de la lápida de Elena, una figura arrodillada llamó su atención. Era Margarita. Javier frunció el ceño, perplejo. Observó cómo ella tocaba suavemente la fría piedra y cerraba los ojos, murmurando algo inaudible. Estaba rezando. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué tenía que ver aquella mujer con Elena? Su corazón se aceleró. Permaneció inmóvil por un largo momento, sin saber si debía interrumpir la escena o esperar respuestas de otra manera. Pero una cosa era cierta: aquello no era una coincidencia. Margarita no era solo una mujer necesitada de ayuda, era una pieza de un rompecabezas que Javier ni siquiera sabía que existía. Javier sintió el frío del alma al ver a Margarita, arrodillada ante la lápida de Elena. El frío del atardecer parecía insignificante ante la súbita inquietud que se apoderaba de su mente. ¿Qué hacía esa mujer, a quien hacía apenas unos instantes le había ofrecido un empleo? Allí no lloraba, pero su expresión era de profunda reverencia, como alguien que se dirigía a una persona muy importante. Se quedó parado, oculto, tras un gran árbol cercano, observando cada uno de sus gestos. Margarita tocó suavemente la piedra fría y susurró palabras que él no llegó a oír. Su corazón latía con fuerza. Elena nunca fue del tipo que hablaba de su vida privada, pero ahora, ante aquella escena, Javier se preguntaba si había algo de su esposa que nunca supo. Finalmente, Margarita se levantó y, sin notar su presencia, se dio vuelta para irse. Javier vaciló un instante, pero decidió que debía confrontarla. Margarita. Ella se congeló. Sus ojos se abrieron al reconocer la imponente figura de Javier, parada a pocos metros. «¿Señor Morales?», dijo con voz temblorosa, como si la atrapara en medio de algo prohibido. Javier cruzó los brazos, con semblante serio. «¿Qué haces aquí?». Margarita bajó rápidamente la mirada hacia la lápida antes de volver a mirarlo. Respiró hondo, como preparándose para una confesión difícil. «Yo vengo aquí desde hace muchos años». Él frunció el ceño. «¿Porque conocías a mi esposa?». Ella vaciló un instante, pero asintió. «Sí, y le debo mi vida». Javier sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo?». Margarita apretó los labios y bajó la mirada, como buscando fuerzas. «Yo era solo una joven estudiante. Mi padre me abandonó cuando tenía 17 años. Mi madre falleció poco después y quedé sola en el mundo. Trabajaba a medio tiempo, pero estaba a punto de perderlo todo. Un día, mientras lloraba sola en una cafetería, una mujer se sentó a mi lado y me preguntó qué me pasaba. Nunca había contado mi historia a nadie, pero de alguna manera sentí que podía confiar en ella. Ella no me juzgó, ni me trató con lástima, solo me escuchó». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás diciendo que esa mujer era Elena?». Margarita asintió lentamente. No me dijo su nombre completo en aquel entonces, solo firmaba como en las cartas y depósitos bancarios que hacía para que pudiera continuar mis estudios. Gracias a ella, logré graduarme y construir mi carrera, pero nunca tuve la oportunidad de agradecerle. Cuando por fin descubrí quién era, ya era demasiado tarde. Javier sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Siempre supo que Elena era una mujer generosa,
pero jamás imaginó que hubiera ayudado a alguien en secreto durante tanto tiempo. ¿Por qué no me buscaste? Margarita sonrió tristemente. ¿Y qué iba a decir? Hola, soy una desconocida a quien tu esposa ayudó en secreto. No quería parecer interesada ni faltarle el respeto a tu duelo, pero desde entonces he venido aquí para agradecer a mi manera. Javier guardó silencio, asimilando sus palabras. El viento frío parecía soplar aún más fuerte. Y dime, ¿cómo perdiste todo? Si Elena te ayudó a formarte, ¿qué pasó? Margarita suspiró profundamente, como si aquella pregunta fuera dolorosa. Mi vida cambió drásticamente en los últimos años. Mi empresa quebró de una manera que no entendí del todo. Me despidieron de forma repentina, y poco después mi esposo desapareció. Quedé sola con mi hija. Todo lo que construí se vino abajo de la noche a la mañana. Javier entrecerró los ojos. ¿Tu empresa quebró? ¿Cómo se llamaba? Margarita pareció sorprendida ante la pregunta, pero respondió: Diseños Río. Era una pequeña firma de arquitectura. Javier sintió un escalofrío. Ese nombre no le era ajeno. Sabía que algo no estaba bien y, por primera vez, en años tuvo la sensación de que la historia de su esposa aún no había concluido del todo. Javier regresó a casa esa noche sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. La revelación de Margarita era como una pieza inesperada de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Elena había ayudado a aquella mujer durante años sin jamás mencionárselo. ¿Por qué? ¿Qué más él desconocía de Milla Mendoza, la esposa que tanto amó? Es esa, lo más importante. ¿Cómo fue que Margarita lo perdió todo de manera tan abrupta? Caminó lentamente por la lujosa oficina de su mansión, pasando los dedos por los libros en la estantería, sin realmente verlos. Pensaba en Diseños Río. El nombre de la empresa resonaba en su mente como un eco distante, algo que ya había escuchado antes, pero que no lograba ubicar. Su instinto le decía que había algo turbio tras la quiebra de aquella firma. La gente no lo pierde de la nada. Siempre hay una razón. Y, en el mundo de los negocios, esa razón rara vez es solo la mala suerte. Se sentó en su sillón de cuero y encendió su laptop, iniciando una búsqueda rápida. En los primeros minutos no encontró nada muy revelador. Artículos antiguos sobre la quiebra de Diseños Río mencionaban dificultades financieras, pero nada parecía concreto. Entonces, algo llamó su atención. Entre las noticias había un informe de fusiones empresariales, fechado 2 años atrás. El nombre de Diseños Río aparecía pequeño, casi imperceptible, listado entre empresas absorbidas por un conglomerado mayor. La barbilla de Javier se endureció al reconocer el nombre del comprador: Calleja y Asociados. La empresa de Ricardo Calleja, su socio de toda la vida. Javier se recostó en la silla, cruzando los brazos. Conocía muy bien a Ricardo, o al menos pensaba conocerlo. Siempre había sido un inversionista agresivo, pero existía una delgada línea entre la ambición y la destrucción. ¿Por qué Calleja tendría interés en una pequeña firma de arquitectura? Y además, si realmente compró Diseños Río, ¿por qué Margarita se quedó sin nada? La sospecha se formó como un nudo apretado en su estómago. Si Ricardo tuvo algo que ver con la ruina de Margarita, significaba que había mucho más en juego de lo que él imaginaba. Y no por alguna razón que aún no comprendía, Elena estaba en el centro de todo ello. Margarita regresaba al pequeño cuarto rentado donde vivía con su hija Sofía, sujetando las llaves con fuerza, como si ese pequeño objeto fuera su última ancla de estabilidad. A pesar del cansancio y la tensión del día, había algo diferente en ella. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizá había una salida. No era solo la oportunidad de empleo, era Javier, el hombre que, irónicamente, era viudo, de la que una vez fue su mayor benefactora. Abrió la puerta con cuidado, encontrando a Sofía dormida en el pequeño sofá. La niña sostenía una muñeca gastada contra el pecho, con su cabello oscuro esparcido sobre la almohada. Margarita suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Se arrodilló junto a la niña y apartó
un mechón de cabello de su rostro, sintiendo un nudo en el pecho al recordar cómo todo se desmoronó. Hace 2 años aún tenía una vida estable, no era millonaria, pero Diseños Río crecía y podía pagar las cuentas sin problema. Sarfindi tenía un hogar, un esposo que, al menos en apariencia, parecía leal. Pero entonces todo cambió. Primero, llegaron contratos cancelados sin explicación. Luego, los inversionistas desaparecieron de la noche a la mañana. Cuando se dio cuenta, la empresa estaba al borde del colapso. Y finalmente, el golpe final. Su esposo empacó y se esfumó, llevándose lo poco que quedaba en la cuenta conjunta, como si nunca hubiera existido. Margarita cerró los ojos con fuerza. Había aprendido de la manera más dura que confiar demasiado en las personas podía ser un error fatal. Pero, ahora, algo era distinto. Javier parecía genuinamente interesado en ayudarla, y no solo por ciega bondad. Parecía querer entender, y quizás eso significaba que él también sentía que había algo raro. Decidió que, al día siguiente, llegaría más temprano a la oficina. Necesitaba demostrar su valía, sí, pero también quería entender mejor por qué Javier se había interesado tanto en Diseños Río. Había aspectos de su pasado que ella misma no lograba ver. Y, en el fondo, sentía que Elena aún guiaba esos eventos, pese a los años transcurridos. Javier estaba intranquilo en su oficina cuando Margarita llegó. Era temprano, mucho antes del horario normal, pero ella sabía que él estaría allí. Algo le decía que Javier Morales era del tipo que jamás duerme en paz, y así fue. Levantó la vista en cuanto ella entró, como si ya lo hubiera esperado. ¿Conoces a Ricardo Calleja?, preguntó sin rodeos. Margarita dudó por un instante antes de responder. Solo de nombre. Fue él quien compró mi empresa antes de que quebrara del todo, pero nunca entendí cómo se dio la venta. Yo no quería vender, no firmé nada. Cuando me percaté, ya no había nada a mí. Nombre. Javier entrecerró los ojos, cruzando las manos sobre la mesa. Calleja es mi socio desde hace más de 20 años, pero este tipo de adquisición forzada no es su estilo, a menos que hubiera algo de mucho valor en tu empresa. Margarita frunció el ceño. ¿Qué podía ver Calleja en Diseños Río? No era una gran firma, ni contaba con patentes innovadoras. Solo era una pequeña oficina de arquitectura que trabajaba en proyectos sustentables para edificios comerciales. No veo nada en mi empresa que lo justifique, dijo, confundida, pero se detuvo por un instante, como si un recuerdo distante volviera a su mente. ¿Pero qué?, incentivó Javier con voz cargada de expectación. Margarita mordió su labio, tratando de ordenar sus pensamientos. Poco antes de que todo se viniera abajo, recibimos un contrato diferente, un proyecto para reformar un edificio antiguo, pero nunca llegamos a terminarlo. Era un inmueble abandonado, comprado por inversionistas anónimos. Algo en ello resultaba extraño, pero yo estaba tan concentrada en la empresa que nunca investigué. El proyecto se canceló de repente, y poco después mi empresa se fue a pique. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía bien cómo se manejaban ciertos negocios. A veces, las quiebras no eran fruto solo de malas decisiones. Se estaban orquestadas. Necesito saber más sobre ese edificio. ¿Recuerdas algún detalle? Margarita negó con la cabeza, intentando evocar la información. No recuerdo la dirección exacta, pero puedo buscar en los archivos que logré salvar. Javier asintió, marcando un número en el teléfono rápidamente. Haremos esto de la manera correcta. Pediré a uno de mis investigadores que levante todo lo relacionado con Diseños Río y las adquisiciones realizadas por Calleja y Asociados. En los últimos años, si hay algo oculto, lo descubriremos. Margarita asintió lentamente. Por primera vez, sintió que no estaba sola en esta lucha. Si había algo que Elena le había enseñado años atrás, era que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y ahora, Margarita percibía que estaba a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. El silencio de Minoneses, la mañana en la oficina de Javier Morales, era casi tan denso como la tensión que se respiraba entre él y Margarita.
El hombre estaba sentado en su escritorio de madera de roble, tamborileando los dedos sobre la superficie pulida, mientras esperaba que su investigador particular atendiera la llamada. Margarita, sentada frente a él, mantenía las manos cruzadas sobre su regazo, tratando de controlar la ansiedad. La mera mención del nombre de Ricardo Calleja ya bastaba para hacerle erizar la piel, pero ahora que Javier había decidido investigar el pasado de su empresa, ella sentía que algo mucho mayor que una simple quiebra estaba a punto de ser revelado. Sí, es eso lo que necesito. Javier hablaba por teléfono con voz firme, sus palabras medidas. Todo sobre la adquisición de Diseños Río, especialmente cualquier conexión con Calleja y Asociados. Quiero informes financieros, transferencias de propiedad y, si es posible, los detalles del contrato del edificio abandonado que mencionaste. Escuchó unos instantes y luego asintió antes de colgar. Tendremos respuestas pronto, anunció volviendo su atención a Margarita. Mientras tanto, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre ese proyecto que recibiste antes de la quiebra. ¿Algo te llamó la atención? ¿Algo te pareció fuera de lo normal? Margarita respiró hondo. Era un capítulo de su vida que intentaba olvidar, pero ahora se daba cuenta de que tal vez la clave de su ruina estaba en él. El contrato llegó a través de un intermediario, un abogado con el que nunca habíamos trabajado antes. Me ofreció un valor por encima del mercado para reformar un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era un proyecto ambicioso, pero los detalles eran vagos. Poco después de aceptarlo, algunos proveedores empezaron a negarme crédito y mis inversionistas se alejaron. Cuando me di cuenta, mi empresa estaba hundida y el contrato desapareció. Javier frunció el ceño. Conocía bien este tipo de jugadas. Las empresas pequeñas eran a menudo utilizadas como chivos expiatorios para ocultar esquemas mayores. Pero, ¿por qué Diseños Río? ¿Por qué tú? Sintió que había algo más en juego, algo que aún no lograba comprender completamente. Elena, murmuró para sí, con la mirada distante. Margarita levantó la vista, sorprendida. Ya al oír el nombre, ¿qué tiene Elena? Javier vaciló un instante. Aún no estaba seguro de nada, pero una sospecha comenzaba a gestarse en él. Elena siempre estuvo involucrada en causas sociales e iniciativas de revitalización urbana. Podría ser que, de alguna forma, ella tuviera relación con ese edificio. Margarita sintió un escalofrío. La posibilidad de que Elena estuviera de alguna manera ligada a todo aquello lo hacía aún más perturbador. Antes de que pudieran continuar, un sonido suave interrumpió el silencio de la oficina. Era el teléfono de Javier vibrando sobre el escritorio. Rápidamente contestó. ¿Sí? ¿Qué han descubierto? La voz del investigador al otro lado era calmada, pero cargada de tensión contenida. Señor Morales, encontramos algo que podría interesarle. La adquisición de Diseños Río se realizó de manera irregular. Existen documentos que indican que Margarita Cruz nunca firmó la venta de la empresa. La transacción fue registrada por un tercero, un representante desconocido, y el dinero que debió haberse pagado simplemente desapareció. Javier intercambió una mirada significativa con Margarita, quien se aferró a la silla con fuerza. Y hay más. El edificio para el cual recibiste el contrato pertenecía a la Fundación Elena Morales y fue vendido un mes antes de la muerte de su esposa. El silencio que siguió a la revelación fue absoluto. Javier sintió el pecho apretarse. Elena jamás le había mencionado nada al respecto. Pero ahora, Margarita estaba involucrada. Ricardo Calleja estaba involucrado. Y, de alguna manera, la muerte de su esposa podría no haber sido simplemente un accidente. Algo mucho mayor estaba a punto de revelarse. El silencio entre Javier y Margarita era casi palpable. Una barrera invisible forjada por el peso de la revelación. El nombre de Elena en medio de ese torbellino de fraudes y desapariciones hacía todo aún más inquietante. Javier sentía el estómago revuelto al intentar encajar las piezas de un rompecabezas que, hasta hace pocos días,
Ni siquiera sabía que existía. Respiró hondo, apoyando las manos en la mesa. Su mirada, antes analítica y fría, ahora reflejaba una inquietud rara. Elena nunca me habló de ese edificio, dijo en voz baja, pero si formaba parte de su fundación, entonces había algo importante en él, y ahora se está en las manos equivocadas. Margarita sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nunca conoció a Elena en persona, pero el impacto de aquella mujer en su vida era innegable, y ahora, de repente, se veía envuelta en una trama que tal vez había costado la vida de la esposa de Javier. Si ese edificio formaba parte de la fundación, puede ser que Elena intentara protegerlo hasta el final. «¿Pero por qué lo vendería?», preguntó Margarita con la mente llena de posibilidades. Javier cerró los ojos por un breve instante, intentando recordar algún detalle que se le hubiera escapado. Él y Elena siempre fueron francos, el uno con el otro, pero cada uno tenía sus propios ámbitos. La fundación era el mundo de ella, algo que él apoyaba económicamente, pero en lo que jamás se había involucrado. Ahora lo lamentaba por esa indiferencia. ¿Y si no lo vendió voluntariamente? Abrió los ojos con expresión endurecida. ¿Y si fue coaccionada? La hipótesis hizo que el corazón de Margarita latiera con fuerza. Si Elena fue presionada para vender y poco después murió en un accidente, aquello podía ser más que una mera coincidencia. «¿Crees que su muerte no fue accidental?», preguntó Margarita, vacilante. Javier se frotó la cara con las manos, intentando organizar los pensamientos que corrían frenéticamente. Nunca cuestioné la versión oficial. Su coche derrapó en la pista mojada y salió de la carretera. Pero, ¿y si hubo algo más? La miró intensamente. Si alguien quería esa propiedad y ella se negó a entregarla, pudo haber sido amenazada. ¿Y si eso ocurrió? Yo fui ciego todo este tiempo. El silencio volvió a reinar en la oficina. Margarita entrelazó sus dedos, sintiendo una nueva capa de tensión apoderarse del ambiente. Hasta hace pocos días, lo único que deseaba era un empleo, una forma de recomponer su vida para cuidar a Sofía. Ahora estaba inmersa en algo mucho mayor, algo que podía haberle costado la vida a la mujer que un día la rescató. Javier se levantó de repente, tomó el teléfono y marcó un número. «Necesito un informe detallado sobre el accidente de mi esposa. Quiero acceso a todos los registros, todas las pericias. Ya». Colgó antes de escuchar respuesta. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Por primera vez, sentía que había ignorado algo demasiado importante. Margarita lo observaba, su mente en ebullición. Había algo más que no salía de su cabeza. Ricardo Calleja. Si él estuvo detrás de la venta forzada del edificio y de la destrucción de su empresa, es posible que él también estuviera involucrado en la transacción del inmueble. ¿Ricardo sabía de la venta de ese edificio?, preguntó Margarita, rompiendo el silencio. Javier frunció el ceño, mirando fijamente. Si no lo supo antes, ahora apuesto a que tiene control sobre ello. Margarita sintió un escalofrío de miedo. Entonces estamos tratando con alguien que no solo arruinó mi vida, sino que posiblemente causó la muerte de Elena. Y ahora sabe que estamos investigando. Javier asintió lentamente. Sí. Y eso significa que estamos en peligro. Margarita tragó saliva. Por primera vez, comprendió que descubrir la verdad podría costarle caro, pero también sabía que no había vuelta atrás. Algo dentro de ella le decía que aquella historia debía contarse hasta el final. La llovizna fina de Ciudad de México caía sobre la ciudad, transformando las calles en un escenario brumoso y melancólico. Javier Morales no era un hombre, fácilmente conmovido, pero a medida que las piezas del rompecabezas encajaban, sentía una creciente tensión en el pecho. Elena podría haber sido víctima de algo mucho mayor que un accidente, y Ricardo Calleja estaba en el centro de todo. Margarita permanecía en silencio, observándolo con una mirada ansiosa. Había un temor sutil en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. Había perdido todo una vez. No podía permitirse ignorar las respuestas que ahora estaban tan cerca.
Javier tomó un vaso de whisky sobre la mesa y giró el líquido ámbar entre sus dedos, como si la bebida pudiera brindarle claridad. Pero lo único que sentía era la necesidad de actuar. Si Calleja fue responsable de arruinar tu empresa y posiblemente de la venta forzada de la propiedad de Elena, necesitamos pruebas, dijo con voz más grave de lo habitual. Margarita respiró hondo y cruzó los brazos, como si intentara reunir el valor para responder. Aún conservo algunas carpetas antiguas. Son documentos que logré salvar antes de que todo se viniera abajo. Quizá haya algo más. Javier asintió cerrando los ojos. Necesitamos analizarlos cuanto antes. Calleja no es un hombre a quien le guste que lo cuestionen. Sí, tenemos razón. Él ya sabe que lo estamos investigando. Margarita sintió un escalofrío. Javier, por su parte, parecía más decidido que nunca. El edificio, todo parece girar en torno. No es solo un inmueble. Hay algo en su interior que vale la pena proteger. Y si Calleja está dispuesto a todo para recuperarlo, no se trata solo de ladrillo y cemento. Javier levantó la vista, absorbiendo la pregunta. Tenemos que entrar a ese edificio. Margarita lo miró intentando procesar la idea. Eso es peligroso. Si alguien me ha estado siguiendo, es posible que Calleja ya sepa que estamos demasiado cerca de la verdad. Javier pasó la mano por su barbilla, pensativo. Sí, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Tenemos que ver con nuestros propios ojos lo que Elena trató de proteger. Margarita miró a Sofía dormida en el sofá, sintiendo un nudo en el pecho. Quería protegerla, pero al mismo tiempo sabía que la única forma de asegurar un futuro para su hija era enfrentar el pasado. Respiró hondo y miró a Javier. Entonces, descubramos lo que Calleja esconde. El cielo de Ciudad de México estaba cubierto de nubes densas cuando Javier y Margarita llegaron al edificio abandonado. El lugar se encontraba en una zona, alejada del centro, rodeado de calles vacías y silenciosas. Javier estacionó el coche a pocos metros, dejando el motor encendido. El edificio, imponente incluso en ruinas, se erguía como un monolito olvidado por el tiempo. Margarita se abrochó el abrigo más cerca de su cuerpo, sintiendo el viento frío en la piel. Su corazón latía acelerado. Javier bajó primero del coche, echando un vistazo a su alrededor antes de hacerle señas para que lo siguiera. «Si algo pasa, regresemos de inmediato», dijo. Ella asintió. Caminaban por un callejón lateral hasta llegar a la entrada trasera. La cerradura estaba rota, como si alguien ya hubiese estado allí antes. Margarita sintió un escalofrío. «No somos los primeros», murmuró. Javier no dijo nada, solo empujó la puerta con cuidado. El interior del edificio era oscuro y húmedo, con olor a madera podrida impregnado en el aire. Había muebles viejos, archivos esparcidos por el suelo, marcas de filtración en las paredes. Pero nada parecía justificar la obsesión de Calleja por el lugar. Margarita avanzó despacio, observando cada detalle. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un cajón fuerte empotrado en la pared. Intercambiaron una mirada y Javier se acercó de inmediato. «Si hay algo que Calleja quiera proteger, debe estar aquí dentro», dijo. Margarita tocó la fría superficie del cajón fuerte. Parecía que nadie lo había abierto en años. «¿Cómo lo abriremos?», preguntó. Javier respiró hondo y sacó el teléfono. «Conozco a alguien que nos puede ayudar, pero tenemos que darnos prisa». Afuera, sombras se movían. Margarita sintió un escalofrío. No estaban solos. Javier leyó el mensaje de Margarita en la pantalla del celular y sintió que la sangre se le helaba. Ya esperaba que Calleja reaccionara al ver que lo estaban investigando, pero no tan rápido. Si alguien ya rondaba a Margarita, significaba que estaban más cerca de la verdad de lo que imaginaban, y eso era peligroso. Sin dudarlo, tomó las llaves del coche y salió a toda velocidad por las calles mojadas de Ciudad de México. La radio sonaba con alguna melodía de jazz instrumental, pero apenas lo percibía. Su mente trabajaba en 1000 direcciones a la vez. Si Margarita realmente tenía documentos firmados por Elena, entonces ese contrato perdido era la pieza clave de todo.
Elena no solo había estado involucrada con ese edificio, ella intentó donarlo. Al llegar al pequeño edificio donde Margarita vivía, Javier salió del coche sin importarle el paraguas. La lluvia fría golpeaba su rostro, pero él la ignoraba. Subió los escalones de dos en dos y golpeó la puerta con firmeza. Margarita abrió rápidamente, con el rostro aún pálido y los ojos abiertos por el miedo. Se fue, pero sé que estuvo aquí. Alguien intentó abrir la puerta, dijo con voz temblorosa, y Javier notó que ella sostenía un documento doblado en las manos. Entró en el apartamento, cerrando la puerta tras de sí. Observó a Sofía durmiendo en el sofá, tranquila, una ajena a lo que ocurría. ¿Estás bien?, preguntó en tono más suave. Margarita asintió, aunque sus hombros aún estaban tensos. Encontré esto, le entregó el papel. Javier desdobló la hoja amarillenta por el tiempo y leyó las palabras impresas. Su corazón latió con fuerza al ver la firma de Elena en el pie de página. Era un contrato de donación. La propiedad en cuestión debía haber sido transferida a un albergue femenino bajo la administración de la Fundación Elena Morales. Pero el documento estaba incompleto, sin las firmas finales para oficializar la transacción. ¿Intentó donar el edificio?, murmuró Javier frunciendo el ceño. Margarita asintió sacando otra hoja de la carpeta. Y hay más. Este es el historial de la propiedad. Antes de pertenecer a la fundación, formaba parte de un conjunto de inmuebles que eran propiedad única de Ricardo Calleja. Javier la miró incrédulo. ¿Calleja era dueño del edificio antes de que Elena lo adquiriera? Margarita asintió. Sí, pero parece que lo perdió hace años, luego de un proceso judicial por fraude inmobiliario. Elena logró adquirir el edificio por un valor simbólico, probablemente porque nadie más lo quería. Pero algo cambió. Si intentó donarlo y no lo logró, quizá la presionaron para que se lo vendiera de vuelta a Calleja. Javier sintió el peso de aquella revelación. Elena sabía algo que Calleja no quería que saliera a la luz. El ambiente se volvió más denso. Margarita miró a Javier, con ojos cargados de preocupación. Si tenemos razón, entonces Elena fue asesinada porque sabía demasiado. Javier cerró los ojos un momento, conteniendo la furia creciente. Había pensado que el dolor de la pérdida ya se había cicatrizado, pero ahora veía que aún cargaba una herida abierta de hace 13 años, una que recién comenzaba a comprender. Respiró hondo antes de hablar de nuevo, con voz determinada. Si Calleja hizo esto, pagará, pero primero necesitamos algo más sólido, algo que lo haga caer de una vez por todas. Margarita lo miró y asintió, sintiendo un frío en el estómago. La búsqueda de la verdad ahora era más que un deseo, era una cuestión de justicia. La noche avanzaba lentamente, y el pequeño apartamento de Margarita se hacía cada vez más reducido ante la tensión en el ambiente. Javier sostenía los documentos como si fueran dinamita a punto de explotar. Elena intentó evitar que Calleja recuperara el edificio, pero no lo logró. Ahora, Margarita y él estaban inmersos en un misterio que iba mucho más allá de una simple disputa inmobiliaria. Si la muerte de Elena no fue un accidente, estaban tratando con un hombre dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Margarita caminaba de un lado a otro, nerviosa. Sofía seguía durmiendo en el sofá, ajena al torbellino que enfrentaba su madre. Margarita observaba a su hija, sintiendo un peso en el pecho. Desde que lo perdió todo, vivía un día a la vez, tratando de recomponerse. Ahora sentía que estaba nuevamente al borde del abismo. Javier, por su parte, mantenía la mirada fija en los documentos. Su mente se llenaba de posibilidades. Conocía a Ricardo Calleja desde hacía años. Sabía de su talento para convertir negocios fallidos en minas de oro, pero también conocía su lado oscuro. Calleja operaba dentro de la ley solo cuando le convenía. De lo contrario, creaba sus propias reglas. Si Calleja estuvo detrás de la quiebra de tu empresa y posiblemente de la venta forzada del edificio, no lo hizo solo. Javier dijo finalmente, rompiendo el silencio. Margarita se detuvo y cruzó los brazos. Alguien dentro de mi propio equipo puede haber facilitado todo para él. Al final,
Me pillaron completamente desprevenida. Un día tenía una empresa y al siguiente ya no tenía nada. Javier asintió. La jugada fue maquinada. Primero, te atrajeron con un contrato prometedor. Cuando tu empresa quedó a merced de ese proyecto, te tiraron la alfombra. Sin liquidez, sin crédito en el mercado, no tuviste oportunidad. Fue un golpe bien planeado. Margarita cerró los ojos por un instante. Escuchar aquellas palabras dolía. Era como revivir cada paso de su caída. Y entonces, el edificio volvió a manos de Calleja, murmuró. Y Elena murió poco. Después, Javier apretó los puños. Si él hizo esto contigo y con mi esposa, no se detendrá. Calleja elimina a quien se interponga en su camino. Ahora tenemos que encontrar algo que lo derribe de una vez. Margarita frunció el ceño. ¿Y si el edificio es la clave? ¿Ha de todo? Elena intentó donarlo. Calleja lo quería de vuelta. ¿Por qué? ¿Qué tiene en su interior que sea tan valioso? Javier levantó la mirada, absorbiendo la pregunta. Todo parecía girar en torno al edificio. No era solo una estructura antigua, sino que, si Calleja estaba dispuesto a todo para recuperarlo, debía haber algo más. Tenemos que entrar. En ese edificio, dijo Javier, firme. Margarita lo miró por un momento, tratando de procesar la idea. Eso es peligroso. Si alguien me ha estado siguiendo, es posible que Calleja ya sepa que estamos demasiado cerca de la verdad. Javier se pasó la mano por la barbilla, pensativo. Sí, pero ahora no hay más opción. Tenemos que ver con nuestros propios ojos lo que Elena trató de proteger. Margarita miró a Sofía dormida en el sofá, sintiendo un nudo en el pecho. Quería protegerla, pero sabía que la única forma de asegurar un futuro seguro era enfrentar el pasado. Respiró hondo y se dirigió a Javier. Entonces, descubramos lo que Calleja oculta. El cielo de Ciudad de México estaba cubierto de densas nubes cuando Javier y Margarita llegaron al edificio abandonado. El lugar se hallaba en una zona alejada del centro, rodeado de calles vacías y silenciosas. Javier estacionó el coche a pocos metros, dejando el motor encendido. El edificio, imponente incluso en ruinas, se erguía como un monolito olvidado por el tiempo. Margarita se abrochó el abrigo contra su cuerpo, sintiendo el viento frío en la piel. Su corazón latía acelerado. Javier bajó primero del coche, lanzando una mirada a su alrededor antes de hacerle señas para que lo siguiera. Sí, algo sucede. Regresemos inmediatamente, dijo. Ella asintió. Caminaban por un callejón lateral hasta llegar a la entrada trasera. La cerradura estaba rota, como si alguien ya hubiese pasado por allí. Margarita sintió un escalofrío. No somos los primeros, murmuró. Javier no dijo nada, simplemente empujó la puerta con cuidado. El interior del edificio era oscuro y húmedo, con olor a madera podrida impregnado en el ambiente. Había muebles viejos, archivos esparcidos en el suelo, marcas de filtración en las paredes, pero nada parecía justificar la obsesión de Calleja por el lugar. Margarita avanzó despacio, observando cada detalle. Fue entonces cuando algo captó su atención, un cajón fuerte empotrado en la pared. Intercambiaron una mirada, y Javier se acercó de inmediato. Si hay algo que Calleja quiera proteger, debe estar aquí adentro, dijo. Margarita tocó la superficie metálica del cajón fuerte. Estaba frío, parecía que nadie lo abría, desde hacía años. ¿Cómo lo abriremos?, se preguntó. Javier respiró hondo y tomó el teléfono. Conozco a alguien que nos puede ayudar, pero tenemos que ser rápidos. Afuera, sin embargo, sombras se movían. Margarita sintió la nuca erizada. No estaban solos. El silencio dentro del edificio abandonado era pesado, casi opresivo. Javier contuvo la respiración mientras tecleaba un mensaje rápido a un contacto de confianza. El tiempo no estaba de su lado. Si Calleja ya sospechaba que estaban demasiado cerca de la verdad, su reacción no se haría esperar. Margarita, por su parte, permanecía inmóvil ante el cajón fuerte empotrado en la pared, como si intentara descifrar un enigma sin pistas. El metal frío reflejaba la tenue luz del celular, y la humedad en el ambiente hacía cada movimiento más
tenso. Afuera se oía el sonido distante de pasos que resonaba por el callejón, amortiguados por la oscuridad de la madrugada. Margarita sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quedaba duda. Estaban siendo observados. La sensación de vulnerabilidad crecía con cada segundo y el peso de la verdad se volvía más palpable. Lo que sea que hubiera dentro de 1900, ese cajón fuerte era lo suficientemente importante como para justificar persecuciones, amenazas y posiblemente un asesinato. Javier se inclinó sobre el cajón fuerte, examinando la antigua cerradura. Sin la combinación, abrirlo sería prácticamente imposible sin ayuda especializada. Sabía que su contacto no tardaría, pero por el momento, lo único que podían hacer era esperar, algo que le ponía nervioso. Margarita cruzó los brazos, tratando de mantener el control de sus nervios. No era solo miedo, sino también una profunda sensación de que su vida estaba a punto de cambiar. Por primera vez en años, ella tenía la oportunidad de entender por qué todo se había venido abajo. Y más aún, de hacer justicia por Elena. ¿Crees que esto es lo que Elena trató de proteger?, preguntó en voz baja, casi susurrada. Javier la miró, con el rostro cargado de pensamientos. Si Calleja hizo lo que hizo para destruir tu empresa y recuperar este edificio, entonces el secreto está aquí adentro. Elena nunca me contó nada al respecto, lo que significa que sabía que se estaba metiendo en algo peligroso. Margarita asintió lentamente, absorbiendo aquellas palabras. La verdad parecía tan cercana, pero a la vez inalcanzable. La espera por el contacto de Javier se hacía eterna, estirándose los minutos como horas. La tensión aumentaba, sofocante. Y entonces, lo inevitable ocurrió. El sonido de una puerta abriéndose resonó en el pasillo oscuro. Javier instintivamente metió la mano en el bolsillo, donde llevaba un pequeño cuchillo. No era un arma, pero en aquella situación, cualquier defensa servía. Margarita contuvo el aliento, retrocediendo unos pasos, con los ojos fijos en la penumbra. Ya no estaban solos. Morales. La voz grave y contenida rompió el silencio como un trueno apagado. Ricardo Calleja emergió de la oscuridad, vestido con un abrigo gris impecable, con las manos metidas en los bolsillos, como si su presencia allí fuese meramente una coincidencia. Pero sus ojos decían lo contrario. Estaba allí porque sabía exactamente lo que estaban a punto de descubrir. Javier no se movió, manteniéndose firme frente al cajón fuerte. «Calleja». Su voz salió fría, sin rastro de sorpresa. Margarita sintió el corazón latir con fuerza. Nunca había estado tan cerca del hombre que arruinó su vida. Allí, bajo la tenue luz del edificio en ruinas, Calleja parecía menos un empresario y más un depredador acechando a su presa. Su presencia era amenazante, sin necesidad de armas o gritos. Era el tipo de hombre que no necesitaba ensuciarse las manos para hacer que las cosas sucedieran a su antojo. «Imagino que han encontrado algo interesante», continuó Calleja, con voz impregnada de un falso interés, como si fuera solo una charla entre conocidos. Javier entrecerró los ojos, manteniéndose impasible. «¿Qué hay dentro de ese cajón fuerte, Ricardo?». Calleja esbozó una sonrisa ladeada, un gesto carente de humor. Algo que no debería caer en manos equivocadas, algo que Elena trató de ocultar, pero, lamentablemente, no tuvo tiempo de concluir su plan. Margarita sintió un nudo formarse en la garganta. Si había alguna duda de que Elena había estado en peligro antes de morir, ahora no quedaba ninguna. Ella fue asesinada por ello, ¿no es así? La voz de Margarita salió firme, a pesar del temblor interno que sentía. Calleja soltó un leve suspiro, como si se mostrara apenado por la insistencia en buscar respuestas. Su esposa era una idealista, Javier, demasiado buena para este mundo. Pero los idealistas acaban muertos cuando no saben con quién se están metiendo. Ella se metió en algo que no le correspondía. Yo traté de advertirle. Javier sintió una furia contenida crecer en su interior. «¿La mataste?». Calleja arqueó las cejas, fingiendo sorpresa. «¿Yo? No.
Solo observé mientras el destino hacía lo suyo. Margarita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Calleja no necesitaba confesarlo de manera directa. La manera en que hablaba, la frialdad de sus palabras, lo decían todo. Javier respiró hondo, conteniendo la ira que amenazaba con desbordarse. Necesitaba pensar. Calleja no estaba allí para conversar. Estaba allí porque sabía que estaban demasiado cerca de la verdad, y si quisiera, podría acabar con la investigación en ese mismo instante. El sonido de un coche aproximándose se hizo oír en el edificio. Javier reconoció de inmediato. Era su contacto. Calleja miró hacia la puerta, percibiendo que estaba a punto de perder el control de la situación. Sus ojos se estrecharon. «Les daré un consejo». Su voz adoptó ahora un tono amenazador. «Lárguense de aquí mientras puedan. Lo que hay en ese cajón fuerte puede destruir a las personas. Piénsenlo bien si quieren cargar con esa carga». Margarita sintió un escalofrío. Pero Javier, en cambio, parecía aún más decidido. «Prefiero cargar con la verdad que vivir bajo tu sombra, Calleja». El empresario mantuvo la mirada fija unos instantes más. Luego esbozó una sonrisa ladeada. «Entonces, buena suerte. Sé Morales. La necesitarás». Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió desapareciendo en la oscuridad. Margarita quedó paralizada por unos segundos. Calleja era un hombre de poder. Si amenazaba abiertamente, era porque estaban más cerca de la verdad de lo que jamás imaginaron. Javier se volvió hacia ella. «Ahora más que nunca, tenemos que abrir ese cajón fuerte». Margarita asintió. La respuesta a todo estaba allí, encerrada tras ese frío metal. Y, esta vez, no se detendrían hasta descubrir la verdad. El rugido del motor del coche de contacto de Javier resonó por el callejón silencioso. Calleja se había ido, pero su presencia aún se cernía como una sombra sobre Margarita y Javier. El cajón fuerte, sólido y sin abrir durante años, se erguía ante ellos como el último obstáculo antes de alcanzar la verdad. ¿Qué trató de ocultar Elena? ¿Sabéis lo que era más importante? ¿Qué era lo que tanto deseaba Calleja mantener enterrado? La puerta trasera del edificio se abrió con un leve chirrido, y un hombre alto de facciones duras entró, vistiendo un abrigo negro pesado. Javier se adelantó, estrechándole la mano con firmeza. «Gracias por llegar rápido, Alan. Necesitamos abrir este cajón fuerte ya». El hombre, un especialista en seguridad privada que ya había trabajado para Javier en el pasado, examinó la cerradura con ojos entrenados. Pasó la mano sobre el frío metal, inclinándose para analizar cada detalle. «Esto es antiguo, pero muy resistente. Tomará unos minutos». Javier asintió. «Haz lo que sea necesario». Margarita permaneció a su lado, sintiendo su corazón latir más rápido con cada segundo que pasaba. El tiempo se alargaba, como si cada giro del mecanismo de apertura dilatara la realidad a su alrededor. Sus dedos estaban fríos, y con cada golpe elemental del cajón fuerte, la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar se intensificaba. Entonces, un chasquido seco llenó el silencio. Alan retrocedió y miró a Javier. «Está abierto». El cajón fuerte, intacto por años, finalmente reveló su secreto. Javier abrió la puerta con cuidado, y dentro del espacio reducido encontraron una carpeta de cuero envejecido y una pequeña caja metálica. El olor a papel antiguo se mezclaba con el ambiente húmedo. Margarita observaba mientras Javier tomaba la carpeta y la abría con manos firmes pero cuidadosas. Los documentos en su interior eran informes detallados, papeles con sellos oficiales, firmas y tablas financieras. Pero no eran transacciones empresariales comunes, eran pruebas. Margarita sintió un nudo formarse en la garganta al leer a los encabezados: lavado de dinero, Calleja y asociados, manipulación de licitaciones, proyecto diseños, Río informes de transferencias sospechosas, Fundación Elena Morales. Con cada página que pasaban, la verdad se revelaba ante ellos. Calleja no solo había manipulado la quiebra de la empresa de Margarita para obtener el edificio,
Usó la propiedad como medio para ocultar transacciones ilegales, desviando dinero de contratos públicos y donaciones de la fundación de Elena. Javier siguió hojeando los papeles, hasta que uno en particular endureció su expresión. Era un memorando firmado por Elena. El mensaje, breve y directo, hizo que su sangre se congelara. Si algo me sucede, esta es la prueba de que Ricardo Calleja está involucrado en actividades ilegales. Él quiere este edificio porque sabe que es la única pieza que puede derribarlo. Si estás leyendo esto, por favor, no permitas que escape impune. Margarita se llevó la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Ella sabía, susurró. Javier sostuvo el papel con fuerza, sintiendo una mezcla de dolor y furia. Durante 13 años, había vivido sin saber que Elena luchaba sola contra un enemigo poderoso. Y ahora, finalmente, entendía que su muerte no fue un accidente. Calleja mató a Elena porque ella trató de detenerlo, dijo Javier con voz firme, pero llena de emoción contenida. Ella sabía demasiado y no retrocedió. Ahora es nuestro turno de terminar lo que ella comenzó. Margarita se limpió los ojos rápidamente, recuperando la compostura. Tenemos las pruebas. Podemos entregarlas al FBI. No podrá ocultarse por más tiempo. Javier la miró y asintió. Vamos a acabar con él. La operación fue rápida. Con los documentos y pruebas en mano, Javier y Margarita entregaron todo al FBI. Las investigaciones comenzaron de inmediato, y los medios se apresuraron a difundir el escándalo que involucraba a uno de los empresarios más influyentes del país. Calleja, tan arrogante como siempre, trató de minimizar la situación, pero los números no mentían. Las cuentas secretas, los contratos fraudulentos, la quiebra fabricada de Diseños Río, todo estaba expuesto para que el mundo lo viera. Margarita observaba las noticias junto a Javier, con la mente aún asimilando todo lo sucedido. Él pagará por todo, dijo, sintiendo por primera vez en años un alivio. Javier se volvió hacia ella, mirándola con respeto. Elena estaría orgullosa de ti. Margarita sonrió, emocionada. Ella me salvó antes de que supiera que necesitaba ser salvada. Ahora me hicimos justicia por ella. Javier asintió. El ciclo finalmente se había cerrado. Meses después, Margarita caminaba por la nueva sede de la Fundación Elena Morales, ahora reconstruida con el apoyo de Javier. El edificio que Calleja había querido tanto ocultar ahora albergaba un proyecto social para mujeres en situación de vulnerabilidad, tal como Elena siempre soñó. Sofía corría por los pasillos, riendo, mientras Javier la observaba a lo lejos, con una leve sonrisa en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, él sentía que algo dentro de él estaba en su lugar. Margarita se acercó y se paró a su lado, observando a la niña jugar. Nunca pensé que terminaría aquí así. Javier la miró y esbozó una sonrisa ladeada. Yo tampoco, pero quizá Elena tenía un plan mucho mejor del que imaginábamos. Margarita sonrió. El pasado jamás podría borrarse, pero al menos por fin había encontrado su verdadero propósito. Fin. Hola, ¿te gustó nuestra historia de hoy? Espero que sí. Mi equipo de escritores y yo la preparamos con mucho cariño, para que pasaras un buen rato con una historia hecha por humanos para humanos. ¿Te gustaría seguir viendo más historias como esta? He seleccionado 2 especialmente para ti. Solo haz clic y en cuestión de segundos tendrás otra historia que te dejará sin aliento. No te lo pierdas.